¿Qué tal, amigas y amigos? Algunos de ustedes me han preguntado, padre, ¿qué es un cardenal? ¿Qué es un arzobispo, un obispo? ¿Qué es un prior? ¿Qué es un canónigo? Bueno, pues precisamente de esto se trata el video del día de hoy. Hice una lista de los nombres que ustedes preguntan y vamos a irla contestando poco a poco. Les recuerdo que no estoy en un estudio profesional, sino en la oficina de la parroquia, junto a otras oficinas, junto a un patio muy cerca de la calle y por lo tanto si entra algún ruido, no nos vamos a distraer y vamos a continuar adelante. Quiero empezar diciendo que la palabra clerical se refiere particularmente a los elementos de la jerarquía eclesiástica. La palabra eclesia, bien lo saben ustedes, significa iglesia y por lo tanto la jerarquía eclesiástica somos todos aquellos que, habiendo recibido la ordenación sacerdotal, tenemos algún cargo de cierta importancia. Así que la jerarquía eclesiástica será desde el Papa hasta el último de los sacerdotes, en una jerarquía que vamos a ir hablando poco a poquito. Así que jerarquía significa simplemente los grados que podemos tener los ministros, los sacerdotes dentro de la iglesia. Y un clérigo es aquella persona que ha recibido una orden sacerdotal, que ha recibido el sacramento del orden sacerdotal. Por lo tanto, el obispo, por lo tanto, el presbítero y por lo tanto el diácono. Pero iremos poco a poquito hablando de esto. Dentro de la iglesia se utiliza también la palabra ministro. La palabra ministro proviene de la palabra ministerio, que significa servicio, y por lo tanto también se les puede llamar ministros a los sacerdotes, a los obispos, incluso a aquellas personas que, sin ser sacerdotes, realizan algún servicio dentro de la iglesia, como por ejemplo serían los lectores o los acólitos. Ellos están prestando un servicio dentro de la iglesia y por esto precisamente se les puede llamar ministros, aunque lo correcto para no distinguir entre alguien que ha sido ordenado sacerdote y alguien que no tiene nada de clérigo, se les pueda llamar a estas personas que auxilian en el altar simplemente acólitos. Dentro de los que ayudan en el servicio del altar, tenemos al acólito, que es el que presenta el pan, el vino, el cáliz al sacerdote para que celebre la misa, pero también tenemos aquellas personas que hacen las lecturas bien proclamadas en la Santa Misa, y a ellos les llamamos lectores. También habrán visto que hay algunos otros ministros o acólitos que llevan el incensario. Bueno, a ellos les llamamos turiferarios. Y de esta manera podemos hablar en forma general de acólito, de aquellos ministros, hombres o mujeres, que ayudan en el servicio del altar. No son sacerdotes, acuérdate, son personas como tú que pueden ayudar en el servicio del altar. Después vamos con la palabra monje. La palabra monje viene de la palabra mono, que en griego significa uno. Sí, por eso, por ejemplo, monaureal era cuando un aparato tenía solamente sonido de un lado, a diferencia de lo estereofónico, ¿no? Mono. También cuando hablamos de monoteísmo significa creer en un solo Dios. Bueno, esta palabra se les empezó a dar a los hombres y a las mujeres que se retiraban de la ciudad y se iban a vivir al desierto totalmente solos. Por eso se les empezó a llamar monje o monja, porque vivían solos. Claro que con el paso del tiempo se dieron cuenta que era mejor hacer un grupo de personas que querían vivir solas. ¿Por qué? Porque una se enfermaba, otra tenía una fractura, alguna tenía alguna necesidad, y estando viviendo totalmente solos en el desierto, se les complicaban las cosas. Por eso es que surgieron de alguna manera los monasterios, donde la gente vivía sola, vamos a decir, entre comillas, sola pero acompañada de otras más. Dejaban la ciudad, se iban a un lugar para vivir solos y por eso todavía hasta nuestro tiempo se les sigue llamando
monjes o monjas. A los monjes también se les empezó a poner un título antes del nombre. Por ejemplo, para saber que era un hermano, en lugar de decirle fratello, que es en italiano hermano, se le empezó a decir fra o fray. Y entonces fray Rodrigo, fray Leoncio, fray Eduardo. En el caso de las monjas o religiosas, se empezó a utilizar la palabra sorella en italiano, y al hacerse el apócope, al reducirse la palabra, se empezó a utilizar la palabra sor. Así, sor Margarita, sor Faustina, sor Rosa, etc. Así que entre los hombres, fray o fraile, y entre las hermanas, entre las religiosas, la palabra sorella, o mejor dicho, sor. A cualquier religioso le puedes decir hermano, hermana, y no hay ningún problema. Entre los monasterios o conventos, monasterio significa el lugar donde viven los monjes o las monjas. El convento, la palabra convento se puede utilizar también. ¿Por qué? Porque ahí viven en común. Y la palabra conventual significa reunirse como comunidad para celebrar la Santa Misa, para celebrar la oración y para tener también trabajos en común. Así que si a un lugar donde viven monjes o monjas le dices monasterio o le dices convento, no habría ningún problema. Y entre estas comunidades siempre hay alguien que está al frente. Se va cambiando cada determinado tiempo y a esta persona, que es la más importante, tanto en los hombres como en las mujeres, le pueden decir superior o superiora, solamente en cuanto al servicio que está prestando al frente de la comunidad. Pero alguien que es superior puede después convertirse en un hermano normal de la comunidad mientras otro ocupa el cargo. Y en general se le puede decir a las personas prior o priora. El padre prior si es sacerdote, el hermano prior si no es sacerdote, sino simplemente es religioso, o la madre superiora o la madre priora, que significa la que está adelante en responsabilidad de todos los demás. Ahora, hemos dicho que se le puede llamar a los monjes religioso o religiosa. Los sacerdotes también somos religiosos en cuanto que tenemos una religión, por supuesto, pero no se nos dice religiosos cuando tenemos la ordenación sacerdotal. Si alguna persona ves a un, por ejemplo, franciscano, que lo ves con su hábito franciscano, le puedes decir un hermano religioso. En cambio, si ves a un sacerdote, a un obispo, lo correcto es más bien que utilices estas palabras que vamos a mencionar ahora. El sacerdocio se divide en 3 grados. Las personas reciben la ordenación sacerdotal, el sacramento, pero con distintas responsabilidades. El sacerdocio, en primer lugar, es el del obispo. La palabra obispo viene de la palabra griega episcopo, que significa el inspector. Por lo tanto, los primeros apóstoles que llegaban a un lugar, fundaban una comunidad, eran los obispos de ese lugar. De tal manera que el obispo de cada lugar es el responsable de toda una comunidad, de todo un territorio. Por eso encontramos distintos obispos que son la máxima autoridad en su territorio, no en el territorio de otro, sino en su territorio, por decir algo. El obispo de Toluca será más importante que el obispo de Tulancingo o que el obispo de Puebla. No, cada uno de ellos es el más importante en su propio territorio, obispo. Sin embargo, si el territorio de un obispo es mucho, mucho, muy grande, o bien tiene muchísima, muchísima, muchísima población,
entonces le vamos a añadir la palabra archi, que significa grande. Archiobispo, el arzobispo, que gobierna no una diócesis, que es el territorio de los obispos, como si fuera un estado a nivel civil. El territorio de un obispo es la diócesis. El territorio de un arzobispo es una arquidiócesis. Así que la diferencia es obispo o arzobispo, simplemente el tamaño del territorio que están gobernando. Cuando los apóstoles iban formando una comunidad y otra, no podían ellos solos bautizar a todo mundo, no podían celebrar la misa para todo mundo cuando empezó a crecer mucho la comunidad cristiana. Y entonces fueron dando el sacerdocio también a algunos ayudantes suyos, a los más sabios, a los que tenían mayor conocimiento en la fe, y por eso a este segundo grado de sacerdocio se le llama el presbiterado. Un sacerdote como yo soy presbítero, no soy obispo y por lo tanto soy presbítero. El presbítero puede celebrar casi todos los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía, también la unción de los enfermos, la penitencia, por supuesto, el matrimonio. Pero el obispo es el único que puede celebrar todos los que te he dicho, además de ordenar sacerdotes, es decir, es el único que puede dar la ordenación sacerdotal y la confirmación. Estos dos sacramentos, un presbítero como yo, un sacerdote en el grado de presbítero, no los puede dar a menos que, en el caso de la confirmación, reciba un permiso especial. ¿Sí? Entonces, primer grado del sacerdocio, o episcopado, o bien obispo, arzobispo. El episcopado es el que recibe el nombre de el obispo, y en general todos los obispos de un lugar también forman el episcopado de México, por ejemplo. Segundo grado del sacerdocio, el presbiterado. El presbítero como yo, a los que la gente nos dice popularmente cura. ¿Por qué? Porque decían que éramos los encargados de curar el alma cuando dábamos el sacramento de la reconciliación, o de tener cuidado del alma de las personas, por eso se decía señor cura. O también se utiliza la palabra padre, porque al dar el bautismo a las criaturas se decía es el padre en la fe, y el que educó también a través de la doctrina para que fuéramos hijos de Dios en la fe. Pero el nombre correcto sería presbítero, que se abrevia P, B grande, R, O, PBRO, presbítero. Pero también los obispos y los presbíteros necesitaban algunos sacerdotes que recibieran la ordenación sacerdotal, que se encargaran especialmente de predicar, de llevar la comunión a los enfermos y sobre todo de administrar los bienes para compartirlos entre los más pobres. Y estos sacerdotes reciben el nombre de diácono. Diácono significa el que sirve. Así que repasamos: episcopo, inspector; presbítero, anciano en la fe; diácono, el que sirve, el que está al servicio de las necesidades del obispo y del presbítero. Los diáconos solamente pueden celebrar dos sacramentos. No pueden confesar, no pueden celebrar la Santa Misa, no pueden absolver de los pecados, ni tampoco los sacramentos que puede hacer el obispo. El diácono solamente puede casar y puede bautizar. Ay, padre, pero ¿cómo va a poder casar si no puede celebrar misa? El sacramento del matrimonio se puede celebrar sin misa o con misa, porque es un sacramento independiente. Hay mucha gente que se casa y dice, quiero casarme dentro de una misa. Ah, bueno, pero también se puede casar la gente fuera de una misa. Y también el sacramento es totalmente válido, y el diácono puede bautizar y celebrar el sacramento del matrimonio. Así que hasta aquí ya vamos bien. Obispo, presbítero, diácono,
Y vamos ahora en cuanto al trabajo de los presbíteros como yo, que pueden tener algunas variantes. Se están escuchando algunas campanas del campanario, pero seguimos adelante. Así como el obispo tiene un territorio, que dijimos cómo se llama, arquidiócesis si es grande o diócesis si es pequeño, el párroco tiene bajo su cuidado, bajo su administración, un terreno de esa arquidiócesis que se ha dividido en varios segmentos. Una diócesis o arquidiócesis está dividida en parroquias, y el encargado de un determinado territorio es el párroco. El párroco, por lo tanto, no es encargado de una simple iglesia, no. El párroco tiene una iglesia desde donde tiene que administrar, gobernar, educar, santificar todo un territorio. Ese es el párroco. Pero quizás en esa iglesia hay dos sacerdotes. Es que yo he visto que está el párroco, que es el encargado, el responsable, pero hay un sacerdote que le ayuda. Exactamente. A ese sacerdote se le llama el vicario. No puede haber dos párrocos en una parroquia. A ese sacerdote que apoya, que ayuda, se le llama vicario. Y la palabra vicario significa representante. Por esta razón, a San Pedro se le llama el vicario de Cristo. Ahorita están pasando algunas sirenas por aquí, pero nosotros seguimos con nuestro tema. Así que, ¿quién es el vicario de Cristo? San Pedro. ¿Quién es el vicario de una parroquia? Cuando hay un párroco y otro sacerdote. Cuando no está el sacerdote párroco, el vicario es precisamente el que recibe este nombre. Pero hay pequeñas iglesitas donde no hay un párroco, porque en una parroquia, por ejemplo en Coyoacán, puede estar la parroquia, la iglesia parroquial, pero esta iglesia parroquial puede tener una capillita aquí, la capilla de la Conchita, otra capilla acá, otra allá, donde el sacerdote puede ir de vez en cuando a celebrar una misa. En las capillas no hay los libros parroquiales. En una parroquia se tienen que llevar los libros de quién se bautiza ahí, quién se confirma, también se tiene que llevar un libro de quién se casa. Las capillas no tienen esos libros. Las capillas pueden tener un altar donde se celebra la misa, pueden tener una pila donde se celebran los bautismos, pero no quedan registrados en esa capilla los acontecimientos, los sacramentos. Y no siempre pueden tener misa las capillas. Hay capillas que simplemente están abiertas para que la gente vaya a rezar. Hay alguna imagen, dos, pero no hay ni misa siquiera. Algunas capillas pueden tener una quizás a la semana, algún matrimonio, pero todo se tiene que llevar en cuanto a libros, ¿en dónde? En la parroquia. ¿Y quién es el que tiene que utilizar lo que se celebra en las capillas? El párroco. Es que me quiero casar en la capilla de la Conchita en Coyoacán. Tienes que ir a la parroquia de Coyoacán para que ahí te den el permiso y manden un sacerdote para que te case. Y si acaso hay un sacerdote que está encargado de una capilla, a esa capilla, a ese sacerdote se le llama el capellán. ¿Queda claro? Encargado de una capilla, capellán. Bueno, me detengo aquí rápidamente para algo curioso. ¿De dónde viene la palabra capilla? Es algo muy curioso. Fíjense que San Martín Caballero en una ocasión vio a una persona que estaba muriendo de frío. Entonces, como él llevaba una capa y era lo único que podía compartir porque el uniforme romano no lo podía compartir, sacó su espada, cortó la capa y le dio la mitad de la capa a aquel hombre que estaba muriendo de frío. Bueno, aquella capilla, la mitad de la capa de San Martín, se guardó después como reliquia y la gente le construyó una construcción muy pequeñita y la gente decía, voy a ver la capita, voy a ver la capilla de San Martín, que era capita, que era capilla,
lo que él había cortado. Curiosamente, de tanto que la gente decía, voy a la capita, voy a la capilla, a esa construcción pequeñita se le empezó a llamar capilla. Y después la gente pensó que cualquier construcción pequeñita donde había una reliquia, un santo, se podía llamar capilla. Y desde entonces así se les llama a las capillas, pero fíjate de dónde vino este nombre. Bueno, ahora, hay sacerdotes que pueden llegar a tener un cargo importante o incluso obispos que pueden llegar a tener un cargo importante. Entre estos cargos que pueden llegar a tener los sacerdotes está, por ejemplo, el de canónigo. Este título se da a un grupo de sacerdotes escogidos por el obispo para que sean algo así como sus consejeros. Y los canónigos deben de atender las catedrales. No todas las catedrales tienen canónigos, pero lo ordinario sería que sí tuvieran, para que cuando el obispo no estuviera, los canónigos en su nombre realizaban el servicio que el obispo tendría que realizar, o un canónigo. También hay lugares como las basílicas, como la Basílica de Guadalupe, que deben de tener un grupo de canónigos, porque el obispo no puede estar todo el tiempo o en la basílica o en la catedral. Así que por lo menos en México hay canónigos en la Basílica de Guadalupe y también hay canónigos en la catedral. Estos sacerdotes vestimos una vestimenta muy semejante a la del obispo, con una sotana con filos de un color como moradito, como rojo, una banda especial también. Y bueno, este es un título que se tiene hasta la muerte y no lo tienen todos los sacerdotes, sino únicamente aquellos que el obispo y por aprobación papal se dan. Después, puede haber un sacerdote o un obispo que se encargue de algo que es una abadía. Las abadías son especies de monasterios o conventos con mucha antigüedad, con un gran grupo de religiosos en su interior que pueden estar bajo la orden del obispo, que puede ser abad también, o bien de alguno de los religiosos que tiene el título de abad, y en este caso puedo poner otro ejemplo. La Basílica de Guadalupe durante mucho tiempo tuvo un abad. El abad no era un simple sacerdote, no era un simple canónigo, pero tampoco era obispo. El abad estaba bajo el cuidado de todos los obispos del país y él era el encargado de la basílica. Pero como esto era un poquito complicado, porque decían, mejor vamos a dejar a los abades o abadesas en los monasterios, y en el caso como la Basílica de Guadalupe, vamos a dar un título de rector, que pueda ser cambiado cada determinado tiempo. Y entonces, al frente de la Basílica de Guadalupe, se coloca actualmente a un rector que está por encima de todos los demás canónigos y que generalmente se tiene que sacar de entre los canónigos que forman parte de la basílica. En el caso de la catedral, ¿quién es el más alto en la catedral después del obispo o arzobispo? El deán de la catedral. ¿Quién está después del deán? El arcediano. Deán y arcediano, pero nunca por encima del obispo y simplemente representando a todos los miembros del cabildo, a todos los miembros de los canónigos. El conjunto de canónigos se llama cabildo. Ni el deán ni el arcediano son más que todos los demás canónigos. Simplemente están prestando un servicio que es temporal y son elegidos por todos los demás canónigos y aprobados por el obispo o arzobispo de cada lugar. Hasta ahí vamos bien. Vamos ahora a otra palabra y ya estamos llegando al final. Cardenal.
Así como cada obispo necesita un grupo de consejeros, que antiguamente eran los canónigos y ahora se llama consejo, también el Papa necesita consejeros. Pero antes de hablarte de este consejo, de este grupo de consejeros, te hablo de quién es el Papa. Bueno, entre todos los obispos que hay en el mundo, se tiene que elegir cuál va a ser el obispo de Roma, porque Roma también es una diócesis, también tiene un territorio y tenía desde la antigüedad que tener un obispo. Al que es elegido obispo de Roma, a esta persona se le llama papa. Le llaman papa dentro de la iglesia occidental. Fíjense, entre todos los obispos de la iglesia, al que se elige como papa, como obispo de Roma, a ese se le llama papa. ¿Y quién va a elegir al obispo de Roma? Fíjense, los párrocos de Roma. Los sacerdotes comunes y corrientes. Bueno, aquí hay algo muy particular. Durante un tiempo, sí, eran los sacerdotes de Roma, los presbíteros de Roma, los que elegían a su obispo. Y al elegirlo obispo, te repito, en ese momento se le daba el título de papa, que significa el más importante de todos los obispos del mundo. Pero con el paso del tiempo las cosas cambiaron. Porque para que el obispo de Roma fuera electo por una mayor representatividad de todo el mundo, el Papa empezó a formar un grupo de cardenales. ¿Quiénes son los cardenales? Los consejeros del Papa. De hecho, la palabra cardenal, ¿saben qué significa? Gozne. ¿Qué es un gozne? Este elemento que tienen las ventanas que sirven o las puertas que sirven para que se abra o se cierra. A mí me parece que este título vino porque en algunas cosas los cardenales ayudaban a que el Papa cerrara la discusión o tuviera una determinada conclusión ante un tema, o si abriera un tema o si abriera una conclusión. Me parece que por ahí es por donde pudo haber venido esta palabra, aunque algunos dicen que también pudo haber venido de que para elegir al Papa los cardenales se reunían y se cerraban las puertas y ventanas y después de que lo habían elegido se volvían a abrir. Pero bueno, simplemente la palabra cardenal sería aquellos consejeros del Papa que él elige en cualquier parte del mundo. Estos cardenales podían ser obispos, podían ser simples sacerdotes o podían ser incluso, fíjense, laicos normales. Se llegaba a pensar que si el Papa necesitaba el consejo, por ejemplo, de un príncipe o de un gobernante que no era ni sacerdote ni obispo, el sacerdote, el Papa podía recurrir a aquella persona y aun siendo laico le podía pedir determinado consejo. En la actualidad podemos decir que los cardenales en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, son obispos u arzobispos. Y en el caso de que el Papa elija a un sacerdote como cardenal, inmediatamente se le hace obispo o arzobispo. Y entre estos cardenales que el Papa ha elegido, entre los que tienen una determinada edad, es entre los que se hace el cónclave. Dicho de otra manera, los cardenales son en forma honoraria los párrocos de Roma. Ay, padre, por ejemplo, ¿a poco el cardenal de México es párroco de Roma y tiene una parroquia allá y tiene que ir a atenderla? No, se le da simplemente el título, aunque él nunca esté en aquella parroquia, pero se le da el título. Este cardenal es el párroco de la iglesia del Trastevere, este otro cardenal es el párroco de San Lorenzo, ¿Para qué? Para que cuando llegue la elección de un pontífice, los cardenales de todo el mundo lleguen, se reúnan en Roma, se encierren en el cónclave y los cardenales, los párrocos de Roma, curiosamente entendido así, al elegir al obispo
de Roma, automáticamente, cuando acepta el elegido, se convierte en papa. Así que ahí ya entendemos lo que significa un cardenal y lo que significa un, un papa. Pero vendría una palabra más, la palabra patriarca. Bueno, miren, cuando en esta parte del mundo, especialmente en Europa, todos los obispos consideraron que la autoridad máxima entre ellos sería el obispo de Roma, el Papa, otra parte del mundo, particularmente la Iglesia Occidental, el norte de Egipto, vamos a decir Grecia, Rusia, etc., ellos dijeron, no, 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 nosotros también somos obispos, somos cabeza de nuestra región y nosotros pensamos que no necesitamos tener una cabeza como la tienen ustedes. Todos nosotros no nos llamamos obispos, nos llamamos patriarcas, pero si acaso al más importante entre nosotros, entre la Iglesia oriental, llamada en gran parte por muchos ortodoxa, nosotros le vamos a llamar, en lugar de papa, patriarca. Y nuestro patriarca no tiene por qué tener menos autoridad que el papa. Y entonces aquí hubo una problemática en la que no me meto ahora, más adelante tocaré otro tema sobre esto, pero entonces para la Iglesia occidental la autoridad máxima es el Papa. Para la autoridad, para la Iglesia oriental, la máxima autoridad es el patriarca. Pero entre ellos también pueden tener varios patriarcas. Por esta razón encontramos de repente este término patriarca para dirigirse a autoridades particularmente del mundo oriental o del mundo ortodoxo. Y finalmente, la palabra monseñor. Bueno, esta es una palabra que mucha gente utiliza así como para darle cierto respeto a alguien, ¿no? Y entonces hay muchos que le llaman al obispo monseñor, al arzobispo monseñor, al canónigo monseñor, a alguien que está al frente de un cargo monseñor. Pero la palabra monseñor no significa otra cosa que mi señor. Y esta palabra curiosamente se dedicó un tiempo a todos los que eran ayudantes del Papa. Llegó un tiempo en que el Papa tenía una corte como si fuera de palacio. Y entonces un monseñor era el que le arreglaba los zapatos, monseñor. Otro le arreglaba la ropa, monseñor. Otro le arreglaba el cuarto. Otro le llevaba los libros. Otro esto. Entonces a todos los que eran ayudantes del Papa, sin ser sacerdotes, sin ser obispos ni nada, en Italia se les daba el título de monseñor. Actualmente esta palabra va desapareciendo porque los papas dicen, no, pues yo tengo personas que me ayudan y no tienen por qué tener un título particular. Simplemente llamémosle lo que son. Si alguien es recamarero, si alguien es cocinero, si alguien es sastre, llamémosle así, ayudantes, pero no tenemos por qué utilizar la palabra monseñor. Bueno, espero que con este video les queden más claras estas palabras. Disculpen que a veces digo una cosa por otra, una contra por otra, como dicen. Disculpen que a veces me distraigo por el sonido de las campanas, algún ruido de sirenas, pero queda claro que es un clérigo, que es un ministro, que es un monje, una monja, un fray, un azor, un prior. También sabemos que es un diácono, un presbítero, un obispo, un arzobispo, un párroco, un vicario, un capellán, un canónigo, un deán, un arcedián, un rector, un abad, un cardenal, un patriarca y un papa. Bueno, estuvo larga la lista, pero espero que haya sido entendible. Si les gustó el video, por favor, pónganle like y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse y recomiéndenlo a otras personas y hagan que este video también circule entre sus amigos y conocidos. Que Dios les bendiga.